Porfa, me recuerdan ahorita por ahí unos 15 minuticos, 20 minuticos, guardar la sesión mientras se genera la conversión del video. Muy bien, volviendo acá. Entonces, una distribución en planta, pero en la distribución en planta, y aquí definitivamente nosotros necesitamos saber a qué alturas van a llegar precisamente esas conexiones, requerimos de otro tipo de plano, pero no donde no perdamos de vista precisamente esta entrada. Les estaba comentando que para lo que tiene que ver con el agua caliente, si se tiene distribución también de agua caliente, obligatoriamente será necesario otro aparato sanitario, que es lo que se conoce como calentador. No importa el tipo que sea, pero a él debe llegar, como a cualquiera de estos aparatos sanitarios, debe llegar la conexión de agua fría. Según sea el aparato, en él o después de él, empezará a salir el agua caliente, es decir, la conexión de agua caliente a donde tenga que llegar, obligatoriamente iniciará a partir del sitio donde se tenga ubicado el calentador, ¿sí? Es así que funciona. Nunca viene del medidor, nunca viene del acueducto el agua caliente para nada. Obligatoriamente, y si es una distribución, por ejemplo, que sea indirecta, es decir, que llegue a un tanque y del tanque empiece a distribuir al resto de la casa, quiere decir que del tanque en algún momento derivará hasta donde esté ubicado el calentador, y del calentador esa red específica de agua caliente llegará a donde tenga que llegar. Así es que funciona. Pero entonces en este caso en particular nosotros, ya sea fría o caliente, no vemos la parte de la altura. Por eso requerimos de lo que son los denominados planos isométricos. Y esto es un plano isométrico. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente se cambió esto que teníamos acá y lo empezamos a ver en perspectiva, es decir, a 30 grados. Entonces, estas líneas que en este momento las observamos así, como si fuesen a 0 grados, aquí ahora aparecen a 30 grados. 30 grados más o menos, que obligatoriamente tiene que ser 30, no. La cuestión definitivamente es que se logre observar cómo es la distribución real de eso.
Entonces, las otras líneas, vamos a observar, por ejemplo, respecto de lo que vemos en planta, cómo se ve en la isometría. Entonces, viene el medidor y vemos que para este primer baño que hay por aquí, hace una derivación y una sola entrada aquí a donde queda el muro al cual están, digamos, recostados estos elementos. ¿Qué pasa con eso? ¿O por qué no se metieron por los muros que había por acá? Porque esta línea no específicamente atraviesa acá. Eso no se puede hacer. Y nosotros debemos intentar que esa distribución, primero, esté separada digamos, de los muros. Es decir, esta línea no está tampoco tan pegada al muro. Más o menos de 20-30 centímetros. Lo que normalmente viene siendo la medida de una de las cerámicas, una cerámica pequeña, ¿sí? Pero sobre todo para poderla trabajar. Entre más cercano esté esta tubería a los muros como tal, más complicado va a ser al momento de trabajarla. Ya ahorita lo miramos mejor en el SketchUp para entender eso. Sobre todo es al momento de construirla. Entonces recordemos que no solamente la parte del diseño, el bosquejito y el plano y alguna que otra tablita que nos indique que las cumplimos con ciertas presiones y ciertos diámetros. No, hay que garantizar de que eso se pueda desarrollar perfectamente sin problema. Entonces vamos primero a mirar esto ahora en la parte isométrica. Entonces recordemos, viene el medidor y es una sola entrada de acceso para empezar a hacer una distribución. Más o menos ahí notan una distribución. Entonces miremos por acá qué es lo que tenemos. Entonces, este es el medidor, viene el medidor y viene acá a hacer una derivación y una sola entrada donde vendría siendo el muro. Y de ahí para allá lo que es la distribución a los aparatos sanitarios. Algo como esto definitivamente es para un lavamanos. Algo como esto definitivamente es para un sanitario. Y esto, pues obviamente será para la ducha, que es el mismo orden, ojo, es el mismo orden que nosotros tenemos aquí. Lavamanos, sanitario, ducha. Llega acá y acá en el plano isométrico sí vamos a poder observar que obviamente para empezar a hacer esta distribución tiene que subir esa tubería, que es específicamente lo que está haciendo aquí. Profe, qué Entonces, pena la pregunta. sí, Lo que pasa es que yo le presenté pues un plano así. Usted me dijo que el muro pues podía presentarse como una falla. O sea, que no era muy conveniente tenerlo así como está la distribución. Pero pues no me entendí. ojo, lo que no es conveniente es, por ejemplo, que esta distribución hubiese sido en el piso. Digamos, esa distribución allí en el piso es lo que no debe ser. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí se va a presentar exactamente entre el vértice del muro y el vértice del piso. Ahí hacer la distribución no sirve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos garantizar? De que esta parte ya se haga en la parte superior del muro. De una vez ya les voy a mostrar ahí en el SketchUp que se entiende un poquito mejor. ¿Ya se ve el SketchUp? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer ese baño. Un baño, ¿sí? Más o menos cómo sería la cuestión de la distribución. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que hacer, por ejemplo,
hacer, por ejemplo, la distribución exactamente en esto que vendría siendo el vértice entre el muro y el piso, meter tubería por ahí es muy, muy complicado. No sirve, no sirve, ¿sí? Empezando por el tipo de accesorios, empezando, porque para los accesorios siempre son mucho más grandes que la misma tubería. Entonces tendrán digamos, generar una regata, entiéndase regata como esa demolición que le hacen en la distribución de esa instalación para poder embeber una tubería. Eso es una regata. Esto es una regata. Entonces, si ustedes lo hacen aquí, eso va a ser complicadísimo para el trabajador y muy complicado para usted garantizar de que va a dejarla por lo menos bien embebida, cosa tal de que ese tubo no le quede tan a ras aquí. ¿Qué pasa si le queda a ras? Que cuando venga el recubrimiento de pañete para ese muro, puede ser que esa tubería, el pañete no lo alcance a cubrir y seguro que por ahí ya se le va a empezar a fisurar ese pañete. Entonces, estas regatas, esos huecos, esas perforaciones que se le hacen normalmente con cincel y porra o con alguna cortadora pulidora, con un disco para cortar cerámica, tendrán que tener una profundidad, cosa tal de que logren embeberse en la tubería y dejar aún un espacio para poder, sin ningún problema, generar el recubrimiento de pañete, como esto. Entonces, ¿qué pasa? Hacerla ahí en el piso es lo que no se puede. ¿Qué estaban haciendo acá? Miremos aquí. Ah, bueno, por algún lado, está subiendo, van a hacer la distribución y miren que la distribución ya la empieza a hacer es en el muro propiamente dicho. ¿Sí? Entra, sube y hace la distribución en el muro. No la está haciendo ahí en el vértice entre el muro y el piso. Entonces, esta es la forma como se debe hacer. ¿Por qué? Porque primero, aparte de lo complicado que es hacer ahí el corte, ¿sí? La regata para meter la tubería, ese es el arranque de ese muro. Ya lo vamos a empezar a debilitar en la zona donde prácticamente se está apoyando ese muro. En cambio, cuando lo hacemos acá, todo esto, todo este resto de muro, lo que me garantiza es que él, así esté aguantando un poquito de carga o no, o solamente su peso propio, no va a colapsar ni nada por el estilo, porque esto ya en esta altura, ya ha cogido fuerza ese muro, ¿sí? Ya se comporta más monolíticamente. En cambio, si lo empezamos a separar desde acá, es una junta complicada que estamos creándole con específicamente esas regatas, ¿sí? O sea, prácticamente el muro va a quedar suelto ahí en la parte del arranque. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Se entiende eso ahí? Sí, señor, sí. Señor. Ok. Volvemos al caso. Esperen y guardo la sesión anterior. Listo. Entonces, ojo, aprovechando que estamos acá, ese hueco que hay acá, esa regata que se hizo que tiene forma como de cuadrado, ¿sí? Es precisamente porque por acá va a entrar la tubería y para generar algo que es fundamental
y garantizar de que no se le vaya el agua a toda la casa cuando se vaya a hacer una reparación. ¿Y qué es? Poderle colocar una llave de corte, una llave de corte. Entonces, cuando se logra ingresar al muro en la parte de elevación, ya sea horizontal o vertical, lo pueden hacer, pero pues en este caso en particular, de una vez usted cerraría todo el sistema para ese circuito. La casa no se queda sin agua, solamente ustedes cerrando aquí dejan sin agua, pero el suministro para este baño y perfectamente, si la tubería continuase a otros circuitos, puede estar trabajando. Esto ya lo miramos acá en el plano de AutoCAD. Eso es esto que se ve por aquí. Entonces, cuando ingresa, esto ya está, este codo ya está embebido en el muro, ¿sí? Sube y ahí me da el chance de colocar, por ejemplo, esta llave de corte. ¿Qué pasa con esta llave de corte? Observemos ahí. Si yo corto acá el suministro, pues se le corta para toda esta distribución, pero el sistema sigue en la distribución hacia los otros aparatos sanitarios sin ningún problema. Es decir, yo puedo realizar o puedo generar alguna reparación de este circuito solamente cuando le haga el corte a este sistema del circuito y el resto de la casa sigue teniendo su suministro de agua sin ningún problema. Para eso sirve muchísimo este tipo de, de aparatos. Entonces, por ejemplo, por si acaso, ya se los muestro aquí. Entonces, por ejemplo, lo que está bien es que en algún momento, esa tubería está ingresando, tiene un codo, sube y por acá viene el codo, sube y en algún momento de que sube se puede ubicar lo que es una llave de corte. Y de la llave de corte, al cerrar el sistema, en este momento está abierto, al cerrarlo es cuando queda precisamente a 90 grados de cómo está entrando el flujo de agua. A partir de allí, pues ya no habría suministro de agua al resto de derivación que hay. En el caso en particular del plano, ya lo volvemos a ver, hacia acá está lo que es la ducha, hacia acá está primero el sanitario y después lo que vendría siendo la parte del lavamanos. Entonces, este elemento es importante colocarlo. Hay de diferentes formas. A mí, pues, personalmente me gusta más el de palanca que el de mariposa, pero eso sí depende también de gustos y me parece que funciona mejor y es más fácil digamos, de manipular que el otro. Entonces, esto mismo es lo que se puede hacer perfectamente con
al generar ese tipo de entrada. Entonces, esta parte, para que este elemento quede realmente embedido, toca meterse bastante el muro. Y esta distribución acá, esto que tenemos aquí, no puede ser específicamente en el vértice entre el muro y el piso, sino donde ya ha cogido fuerza en el muro. Esto es lo que vimos ahí en el sketch. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Profe, una pregunta. Sí. Esas llaves de corte, necesariamente se tienen que colocar, digamos, si una casa, un apartamento tiene 4 años, un ejemplo, ¿se colocan 4 llaves de corte o...? Correcto. ¿Sí? ¿Sería lo mejor? Sería lo mejor, claro que sí. ¿Por qué? Es más, precisamente cuando tiene muchos baños, es donde se corre el riesgo de que se generen más digamos, averías de esos sistemas. Entonces, pues, si, digamos que tampoco es que ocurra de que todos se dañan al mismo tiempo, porque ahí no, pues simplemente le cortan el agua después del medidor y listo, reparen todo, pero eso no ocurre así. Entonces, si tiene, por ejemplo, 4 años, alguna vez en algún parcial de residencia ahora les coloqué algo así, tenía 4 o 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que requiere precisamente, que si se daña un sistema no va a quedar una casa donde muy seguramente vive muchísima gente. Y si de pronto la reparación sale demorada, quiere decir de que en ese momento nadie se puede bañar, si utilizaron todos los sanitarios, se quedaron sin suministro, en fin, todo es un problema, un caos que se puede evitar perfectamente con esos sistemas. Aparte de eso, garantiza de que esas zonas están, digamos, se separan bien los circuitos, entonces los circuitos se pueden cerrar perfectamente. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, listo, profe. Okay. Sí. Profe, yo tengo otra duda. ¿Cómo? Yo tengo una duda. En la cuestión de cuando sube, o sea, cuando usted va a hacer subir para colocar la llave de corte, Sí. ¿esta llave de corte puede ir a mitad de esa altura o entre más cerca a donde va la T? No, ojo, realmente no es que sea, digamos, una altura específica. ¿Qué recomendación les hago respecto de eso? Me voy a poner esto un poquito más corto. Ya lo vamos a ver acá. Ya lo tengo más corto acá. ¿Qué pasa? Primero, debemos garantizar desde que en esa altura, pues dependiendo de cómo estén haciendo el diseño de distribución, que esa altura me garantice poder ubicar este aparato allí, este accesorio. Ojo, el accesorio que tiene que ver específicamente con la llave de corte no es solamente la llave de corte y ya. La llave de corte obligatoriamente es un accesorio que requiere para juntarse, ya sea porque estos también los hay en PVC, de todos modos, ellos vienen normalmente con unión mecánica. ¿Qué es la unión mecánica? Que el mismo accesorio requiere de que usted atornille algo. Este específicamente es hembra y hembra. Entonces, para este caso en particular, requiere de que usted le coloque, por ejemplo, la unión, el adaptador macho, ¿sí? El que tiene el tornillito, ubica la cinta teflón, ya las muestro. Se utiliza cinta teflón, ¿sí? Es un poquito cauchosa y lo que se hace es que se debe instalar en ese elemento
rodeando precisamente lo que es prácticamente el tornillo, ¿sí? La parte del macho. ¿Para qué es eso? Entonces, en esa parte de la rosca, cuando se introduce, por ejemplo, en este caso en particular, ese aditamento, esa cinta teflón, lo que hace es sellar de forma tal de que el flujo no se vaya a perder por ahí, es decir, que no existan fugas. Entonces, para ese caso, por este lado lo necesita, en cambio, del otro lado también. Entonces, el mismo proceso, le colocamos la cinta teflón, lo atornillamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que garantizar es que, por ejemplo, todo esto pues tiene sus medidas. Entonces, de que esto logre estar más o menos a una medida tal de que podamos seguir generando esa distribución. Vamos a hacer de cuenta de que la distribución no está a una altura grande, sino que, no, vamos a hacerla a la altura del sanitario, de la entrada del sanitario. Y la entrada del sanitario está a 20 centímetros de altura respecto del nivel de piso. Miremos esto. Esto en particular prácticamente tiene 15 centímetros, incluyendo lo que vendrían siendo los adaptadores machos, junto con este tipo de llave de corte. Ojo, esta llave de corte es llave de corte de media. Ahí ya es de media. También las hay de diferentes diámetros según el de entrada y salida. Estos accesorios son obligatoriamente de una sola medida. Es decir, no es que entre de una medida y salga de otra. Entonces, para el caso, prácticamente ya no nos daría, después colocando lo que es el nipple, es decir, ese pedacito de tubo, el otro accesorio para generar la derivación, que vendría siendo una T, no lo podríamos colocar. Entonces ya se nos está subiendo esta cuestión. Entonces hay que tener en cuenta más o menos las medidas de eso. Entonces, casi siempre yo intento hacerlo hacia que la distribución sea más o menos entre la medida lo que vendría siendo la salida la entrada del sanitario y lo que vendría siendo por debajo de la entrada de agua a lo que vendría siendo el lavamanos, más o menos en la mitad de eso. Pero que sea más cerca o más lejos, no. La cuestión sí es que hay que tener en cuenta es de que sí nos dé todos los accesorios que requerimos para poderlo vincular ahí. ¿Entendido eso? Sí, señor. Sí, señor. No olvide guardar la grabación, ingeniero. All right. No, pero esta ya, la anterior la guardé, ya ahorita sí continúa normal. Listo, volvemos aquí a mirar lo del AutoCAD. ¿Están viendo el plano de AutoCAD, el isométrico? Sí, sí. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, esta cuestión, obviamente, pues aquí digamos que puede que le dé, puede que no. Se parece mucho a como se los tenía acomodado al inicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les decía? Más o menos que esté ubicado entre lo que vendría siendo la altura de entrada al sanitario y la altura de entrada a lo que vendría siendo las medidas del lavamanos. Más o menos ahí. Igual de esos también se pueden ubicar horizontales, ¿sí? Depende de cómo estén haciendo la distribución. Y la cuestión es que debe cortar completo el circuito. Entonces, volviendo aquí, entonces quiere decir que por aquí viene la tubería, vendrá por aquí el accesorio del adaptador macho, vendrá la llave de corte, vendrá el otro adaptador macho. Continuará la tubería, por acá vendrá la T, deriva para la parte del lavamanos,
continúa para acá después de la T, para la parte a bajar, aquí vendrá otra T, para que pueda continuar y baje a lo que es el sanitario, y continuaría para lo que vendría siendo llegar hasta la parte de la ducha. ¿Sí? Continuaría allí y subiría para la parte de la ducha. Recordemos que en la zona de la ducha normalmente se coloca o un codo roscado, puede ser metálico, o tendría que haber un codo, un niple y una unión roscada, ya que lo que es la regadera, al igual que la llave del lavadero y la llave de jardín, el mismo aparato viene incluido con su macho, es decir, que tiene que ser conexión con hembra. Todos los que sean roscados son con unión mecánica, es decir, que tiene que atornillarse y haberle colocado lo que es la cinta teflón. Listo. Volvemos aquí a las diapositivas. Entonces, más o menos, incluso si hay alguno que de verdad todavía a esas alturas no la ha cogido bien la parte de la isometría, seguro que ahora sí la va a entender bien, sobre todo por eso, porque tienen que hacerlo con lo de sus casas. Y les aseguro, ojo, esta cuestión de la isometría, y por eso es que de pronto ustedes saben que yo he molestado como muchito con eso, es que eso, yo lastimosamente me di cuenta de que mucho, no solo estudiantes acá recién graduados, sino en horas que me he encontrado, no tienen como muy buena la distribución espacial en la mente. Y esta precisamente, lo que es el plano isométrico, a usted le ayuda muchísimo a entender esa parte. Entonces, sabiéndose ubicar desde el punto de vista isométrico, ustedes después para otro tipo de instalaciones u otro tipo de procesos constructivos, perfectamente se lo pueden imaginar. Mucho más fácil, teniendo en cuenta eso que son distribuciones, elevaciones y demás. Entonces, sirve muchísimo, no es solamente para este tipo de esquemas. Bien, tenemos lo que es el sistema de agua potable. Entonces, ese sistema de agua potable, ¿a razón de qué y de dónde empieza? Entonces, el medidor de agua potable es el instrumento que se usa o que usa el concesionario para medir la cantidad de agua de consumo y calcular la facturación de cada mes. Es decir, por eso es que apenas van a colocar alguna edificación y la van a conectar al agua, es un delito hacer una conexión y que no haya una conexión a la red madre, ¿no? A la red de acueducto, y que no haya medidor. Yo lo que les voy a decir en este momento, obviamente que es una broma, pero por si acaso, no sabemos después que otros invitados les dé por mirar este video, los medidores son solamente para lo que tiene que ver con el agua del acueducto, es decir, el agua potable, para lo que va a ser a presión. Lo que tiene que ver con la salida del alcantarillado, es decir, la parte sanitaria o de aguas lluvias, no tiene ningún medidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si de pronto alguna vez les ha tocado mirar o les ha tocado pagarlo o por lo menos irlo a ver mientras lo recogen por curiosidad algún recibo de consumo de agua? A usted le cobran normalmente lo que es el acueducto y el alcantarillado. Entonces, ¿cómo van a saber qué tanto consume el alcantarillado? Porque obviamente el medidor marca qué tanta agua entró. Y se supone que esa agua que entró, pues tiene que salir.
Sobre eso es que hacen el cálculo precisamente para el alcantarillado. Por eso no requiere específicamente que pase por un medidor de aguas servidas o aguas residuales. El medidor lo instala y manipula solo el personal autorizado del concesionario, es decir, de la empresa prestadora de servicio. No es que nosotros no lo podamos colocar, incluso lo podemos colocar. En algunas horas yo los he instalado. ¿Qué pasa? Que obligatoriamente el medidor que se coloca sí nos lo tiene que haber suministrado la empresa prestadora de servicio luego de haberlo calibrado. Es decir, uno los puede comprar en algún distribuidor específico de materiales de ingeniería donde se pueda conseguir un aparato de estos, pero debe cumplir con ciertas especificaciones y sobre todo sí hay que enviárselo y pues obviamente pagar el costo de la calibración que hacen en la empresa prestadora de servicio. Entonces, muchas veces para evitar algo engorroso con eso, se utiliza de que no, pues ellos que coloquen todo ahí y a partir del medidor es que empieza lo que es la distribución interna de la domiciliaria. Alimentación, conjunto de tuberías y válvulas que van desde el medidor de agua hasta la llave general de agua, es decir, hasta donde vaya la distribución como tal. La red interna de agua fría, conjunto de tubería y válvulas que van desde la llave general hasta todos los puntos donde se requiere la alimentación, baños, cocinas, todos los aparatos sanitarios que tengan la salida de agua. En cada ambiente húmedo, como en el baño, la cocina y otros, se deberá instalar una llave de corte de agua que sirve para cortar o detener el servicio de agua del ambiente en caso de que se necesite una reparación o realizar mantenimiento. Entonces ya vimos que prácticamente todo eso, cada baño, cada cocina, todos los que sea que se tengan en esas edificaciones, esos son pequeños circuitos de toda la red de distribución de agua. Y lo que vamos a garantizar es que con una llave de corte como la que ahorita vimos, cerramos ese circuito en caso tal de que sea necesario generar una reparación o una remodelación, una modificación del sistema, sin dejar el resto de la edificación sin agua. ¿Sí? Más o menos aquí, así a manera esquemática, podemos ver toda la que viene azulita es agua fría, ¿sí? Y noten que en algún momento del agua fría llega a lo que se denomina un aparato sanitario que es el calentador. Después del calentador, ingresa el agua fría, después del calentador de estar encendido, no importa de lo que sea, hay eléctricos, gas, hasta solares, ahí sale el agua caliente y tendrá una distribución específica a donde se requiera, ¿sí? A donde se requiera. Puntos de agua fría. A cada lugar donde llega el agua fría se denomina punto de agua fría y agrupa a todos los materiales que se necesitan para esto, tuberías, niples, piezas de plástico que conectan de un tubo al otro, lo que son las uniones o adaptadores, ¿sí? Y tenemos adicional eso, ojo, esos también los encontramos para la tubería de agua caliente o de agua fría. Veamos un momentico ese esquema que hay por ahí. Entonces, por ejemplo, esto que hay por acá, noten esa distribución de agua fría. Si suponemos de que eso es la tubería, esto es lo que les digo que está incorrecto, que quede exactamente allí entre el vértice del muro y el vértice del piso, es decir, en esa esquina. Y esto, sobre todo esto, que hagan esos cambios específicamente en las esquinas, ese cambio de dirección para continuar una derivación. Lo más probable es que en esas esquinas, sobre todo en los baños, nos encontremos con columnas, casi siempre, casi siempre. Supongamos que no, que simplemente